Buenos días, de parte de Gestión Patrimonial de Mercado Valores, les damos una cordial bienvenida. Ya casi vamos a comenzar, vamos a dar un par de minutitos para que la gente que todavía no ha entrado a darles un chancecito. En breve estamos con ustedes. Ya casi vamos a arrancar, un minuto más, por favor, gracias. Bueno, muy buenos días. De parte de Gestión Patrimonial de Mercado Valores, les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Francisco Pinto, soy el gestor de servicios patrimoniales y tengo el placer de compartir con ustedes por la próxima hora en este espacio informativo al cual hemos titulado ¿Está preparado para la presentación de sus obligaciones fiscales 2020? Antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría recordarles los servicios de asesoría que ofrecemos desde Gestión Patrimonial. Tenemos la asesoría de inversiones, la cual ya todos ustedes como clientes conocen, con 44 años de trayectoria en el sector bursátil. Tenemos la asesoría fiscal y contable, donde acompañamos y ayudamos a nuestros clientes a diseñar sus estrategias de planeamiento y cumplimiento fiscal y contable. Tenemos la asesoría en gobernanza familiar, donde le ayudamos a la empresa familiar a implementar mejores prácticas corporativas y de gobierno en pro de un mejor funcionamiento empresarial. También tenemos la asesoría en protección patrimonial a través de los seguros, a donde le ayudamos a nuestros clientes a blindar y a proteger su patrimonio ante cualquier eventualidad. Y por último, contamos con la asesoría en sucesión patrimonial, donde diseñamos estrategias de traspaso patrimonial de una generación a otra de una manera eficiente y alineada siempre en base a los objetivos de nuestros clientes. El día de hoy hablaremos desde la rama de asesoría fiscal y contable. Como ustedes saben, se acerca el fin de año y por ende el cierre del año fiscal de 18 meses. Como parte del proceso de implementación de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas aprobado en 2018, se definió que todos los obligados tributarios debemos de gestionar el cierre fiscal con corte a diciembre 2020. ¿Esto qué significa? ¿O qué temas debo considerar? ¿Qué aspectos que tal vez antes en antiguas declaraciones no haya tomado en cuenta, debo tener en cuenta ahora? En fin, por nuestra experiencia con ustedes como clientes, sabemos que hay inquietudes y por esta razón Gestión Patrimonial, a través de su oferta de servicio, hoy los hemos invitado a profundizar en este tema, específicamente en lo que a cumplimiento con las autoridades fiscales se refiere. Para compartir estos consejos, el día de hoy nos acompaña Rafael González, experto tributario y aliado de Mercado Valores en la propuesta de servicio. Rafael es socio director del área de impuestos y legal de la firma Grant Thornton, cuenta con más de 25 años de experiencia laboral en materia tributaria, ha asesorado a distintas cámaras y asociaciones de la industria financiera, tales como la Cámara de Fondos de Inversión o la Cámara de Puestos de Bolsa. Asimismo, ha participado en proyectos de asesoría fiscal para grupos empresariales del sector privado, tanto locales como multinacionales. Durante esta hora estaremos respondiendo sus preguntas, para lo cual les recuerdo que pueden utilizar el espacio del chat o la sección de preguntas y respuestas de la aplicación para que puedan evacuar sus consultas. Sin más preámbulos, Rafael, bienvenido. Es un gusto contar con tu presencia nuevamente
en un espacio preparado especialmente para nuestros clientes. Muchísimas gracias, Francisco. Buenos días a todos. Más bien, muchas gracias a Mercado por permitirnos ser parte del equipo de gestoría patrimonial. Ojalá que el espacio que vamos a dedicarle esta mañana nos saque a todos de muchas dudas y sea pues bien útil para estar al tanto de nuestras obligaciones fiscales, sobre todo en este año tan particular de transición y con las dificultades que hemos enfrentado. Muchas gracias, Rafa. Antes de pensar con las consultas, Rafa, me gustaría primero resumir con vos los principales temas fiscales que en este momento nuestros inversionistas deben de tener en consideración de cara al cierre del año fiscal. Sí, vos lo empezaste diciendo muy bien. Este es un año de transición porque la reforma fiscal, recordemos que nos vino a hacer una dualidad en el régimen tributario y puso en cabeza de los contribuyentes no solo la obligación de la declaración de renta empresarial, que es la que vamos a hacer en marzo del año entrante, con cierre el 31 de diciembre, en la cual se van a integrar, en algunos casos, hasta más de 15 meses, porque el periodo fiscal dejó de ser el 30 de septiembre, pero además impuso una serie de obligaciones de cumplimiento periódico o mensual, como las rentas del capital inmobiliario, algunos deberes de retención o de declaración, y yo creo que es un excelente momento para saber a qué estamos obligados, saber si estamos cumpliendo bien al día de hoy y si tenemos que prepararnos de una manera un poco diferente para o hacerlo de una vez o enfrentar el cierre en diciembre. Ok, entonces, Rafa, con respecto al cumplimiento tributario que lo mencionaste, ¿cuál es la obligación o la recomendación para las sociedades con inversiones pasivas de llevar un registro contable? Es decir, ¿qué se puede hacer en el caso que dichas contabilidades no cuenten con un registro? Vamos a ver, eso es una pregunta importantísima y creo que la hemos abordado en otras ocasiones, pero sigue siendo una duda. Recordemos que la contabilidad es una obligación que ni siquiera deriva de las reglas tributarias. La contabilidad es una obligación que deriva de las reglas del Código de Comercio. Y todos los que estamos en estos negocios ejercemos actos de comercio. Entonces, por ahí, esa obligación es clara y existe. Pero además, no solo pensemos en el cumplimiento tributario per se, sino en la serie de herramientas y de instrumentos que tiene la administración tributaria hoy para verificar la consistencia de nuestro comportamiento fiscal en relación con lo que tenemos. Registro de beneficiarios finales, declaración de sociedades inactivas. Vean ustedes, posiblemente muchos ya hayan sido informados por parte de la administración tributaria de que hicieron algún trámite con un bien inmueble y que ese trámite le están pidiendo si presentó o no presentó la declaración correspondiente. Hizo un poco de ruido en la prensa el hecho de que se han actualizado valores, pero en el entendido de que son actualizaciones de valor que derivaban de la aplicación de la normativa que existe desde hace tiempo, que obliga a las municipalidades a hacer esas actualizaciones, tanto para efectos de ellos como para efectos de impuesto de traspaso. Entonces, el tener un respaldo contable es fundamental. No se trata de una contabilidad auditada, pero es fundamental ser capaz de tener debidamente registrado y documentado lo que tengo. ¿Por qué razón? Por el origen de ese recurso, para evitar un incremento no justificado de patrimonio, o bien por el comportamiento que tengo. El caso típico de la sociedad que tiene un bien de altísimo valor, que no produce ingresos, pero sí produce gastos y todos los meses se paga una cuota condominal o se paga impuesto. ¿De dónde sale esa plata? La única forma de demostrarlo, los papelitos hablan, es a través de una contabilidad que, reitero, es lo más básico, porque la contabilidad ya no tiene que llevarse en libros físicos. Existen infinidad de programas de cómputo que lo único que requieren es ser fidedignos, es decir, no ser manipulables. Pero creo que es fundamental entender esto, porque si no partimos de la base del orden que refleja una contabilidad, la cual a su vez deriva de la documentación que tenemos de nuestras cosas, difícilmente vamos a poder cumplir bien con nuestras obligaciones tributarias. Me queda claro, Rafa, gracias. Ahora, Rafa, otra pregunta. Si las inversiones no se encuentran sujetas a retención en la fuente, ¿qué obligación, subsiste alguna obligación de parte del inversionista de declarar estos rendimientos, estas ganancias de capital derivados de dicha inversión? Por ejemplo, intereses, descuentos primarios, hablemos de diferencial cambiario generado.
¿Esto se encuentra sujeto a retención o a declaración o cómo está este tema? Correcto, ese es uno de los grandes cambios y que a la gente le sigue haciendo un poquito de ruido. En el caso de los intereses, estamos afectos a una retención que practica el emisor. A partir de ahí, si existe un rendimiento de la inversión que es distinto de los intereses, que fundamentalmente se nos va a materializar a través de una ganancia de capital, ese supuesto sí está sujeto a una declaración. Esa declaración, tratándose de bienes muebles, o sea, en el evento de que fuera una ganancia relacionada con un valor, se presenta en la declaración de 162, mismo que en la declaración del caso de que fuera un bien inmueble, en la cual se van a reconocer esos rendimientos. Esa declaración es muy importante entender que no es recurrente. Es decir, el hecho de que yo presente esa declaración, como dirían en otros medios, es ad hoc, es para el caso concreto. No quedo inscrito como contribuyente de nada, únicamente quedo como constando de que esa operación se realizó y que yo declaré, ya fuera para pagar el impuesto o bien, y ojo con esto, para declarar una pérdida. Acordémonos que, así como, qué tirada, vamos a tener que presentar declaraciones para pagar, en algunos casos, como son las ganancias de capital, también en el evento de que tengamos una pérdida, la ley nos permite que esa pérdida pueda compensar una futura ganancia. De modo tal que tanto el registro contable de que hablábamos antes como esa declaración van a ser el mecanismo para que se pueda por lo menos reducir, conforme a la ley establece, la carga fiscal para una futura ganancia. Les recordamos también que pueden ir haciendo desde ya las consultas que tengan a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas de la aplicación para que puedan ir haciendo sus consultas, las cuales al final del webinar vamos a estar atendiendo con Rafael. Rafa, hablemos sobre el tema de integración. ¿A qué se refiere la ley de renta con este término de integración? Vea, yo no quiero aburrir al auditorio con algo muy académico, pero vieran que es interesante cuando se estuvo cerca de toda la reforma, el entender, por ejemplo, cuáles son los conceptos básicos que informan o que le dan sustento a lo que vino a aprobarse. El concepto de integración es precisamente el canal de comunicación o el punto de encuentro para saber cuándo yo estoy frente a una renta ordinaria empresarial versus cuando yo estoy frente a una renta pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a pagar renta empresarial, o sea, 30% de los ingresos netos, declarando un periodo fiscal completo con cierre el 31 de diciembre, cuando yo tengo los elementos patrimoniales afectos, o sea, integrados a mi actividad empresarial. El concepto económico que todos hemos escuchado, organización de los factores productivos. Aparte de eso, si no existe esa integración, si no existe esa afectación por integración, yo voy a ser un rentista pasivo. Entonces, el ejemplo más claro, y el propio reglamento lo dice de manera expresa, pero si no lo dijera, este concepto no lo aclararía, es que un banco no es un inversionista pasivo. Es que un puesto de bolsa no es un inversionista pasivo con su capital propio, porque lo que están es gestionando, entre otros, los elementos patrimoniales que tienen organizados para producir los bienes o servicios. Mientras que un inversionista pasivo, aun cuando devengue con alguna regularidad ganancias porque mueve su cartera, en realidad no está organizando los factores de producción. Esa integración a lo que se refiere es a cuando yo me tengo que quedar quieto, tranquilo, porque la retención que sufrí o porque la declaración ocasional que presenté es suficiente versus el caso donde yo por mi actividad tuve que incluir los ingresos dentro de mi declaración. ¿Esto a qué me lleva? A 3 puntos fundamentales. Lo primero, y ahorita creo que vamos a hablar de eso, pero lo adelanto por un segundo. Todavía mucha gente piensa que el concepto de globalización, que está directamente relacionado con esto, nos va a afectar. Y la respuesta es no. No vamos a tener que agarrar los intereses que recibimos durante el año y presentar una declaración de 101 con esos intereses. Eso no existe. Eso no existe. La única forma de que eso existiera, y les cuento una anécdota,
es que uno le hubiera ido a pedir permiso a la tributación y le dice, vea, yo soy un inversionista tan sofisticado que invierto con un título de 10 millones de dólares, pero resulta que estoy endeudado en 9.900.000. O sea, yo puse 100.000 míos. Así que hágame el favor y me permite tributar en el 30% del margen, porque yo no soy el verdadero dueño, digamos, porque tengo una carga financiera. Pero ahí ¿cómo se llama? Me fui un poquito adentro. La tributación ni siquiera ha sido clara, cuando digo clara, expresa en darlo como una autorización, pero ha manifestado, bueno, que un contribuyente en esa situación, pero vean que es la inversa, es ir a pedir permiso para integrar, ese es un contribuyente que tiene que considerarse siempre pasivo. Pero creo que ahorita en la dinámica lo vamos todavía a redondear un poquito. Sí, porque digamos, si el inversionista entonces, si él mantiene una actividad lucrativa en empresa o a título personal, ¿existe integración en las inversiones que obligue a reflejar la inversión o el rendimiento a nivel de la declaración de 101? No, exactamente, no. La respuesta es negativa, salvo, repito, que yo tuviera una autorización expresa de la administración. Esto es muy importante y no quisiera perder la oportunidad porque dentro de los clientes de gestión patrimonial, con muchísimos de los que me he reunido, no solamente tienen la inversión pasiva de deuda o en acciones, sino también tienen inversiones inmobiliarias. Y ahí vean qué interesante. Ahí inclusive la administración, creo yo que un poquito a contrapelo del concepto de integración, ha mantenido el distanciamiento entre la renta que tributa el famoso 1275, la famosa declaración de 125, donde ocurre exactamente lo mismo. Es decir, como nosotros tenemos una contabilidad, queramos o no, y la declaración de impuestos refleja una contabilidad, si yo soy un inversionista, ya sea, un contribuyente físico o jurídico que presenta una declaración de 101, esos ingresos van a quedar excluidos como ingresos no gravables. ¿Por qué? Porque de la conciliación fiscal es de donde va a venir eso, pero no van a estar gravados en la renta ordinaria bajo un régimen global. ¿Tienen que ser incluidos en la declaración? Sí, claro. Si una empresa o una persona física es contribuyente del impuesto porque es trabajador, un profesional independiente o porque tiene una fábrica o lo que fuere, por supuesto que lo que son las cuentas, lo que son los certificados de depósito que están a su nombre o a nombre de esa empresa, forman parte de esos ingresos, pero se excluyen en la conciliación fiscal. O sea, no tributan en ese concepto global. Perfecto. Les recordamos nuevamente que pueden ir haciendo ya sus consultas a través del chat o a través de la aplicación de preguntas y respuestas. Rafa, pasándonos al tema de renta mundial, que es un tema que siempre genera preocupación y genera interés en nuestros clientes, ¿dispone la normativa costarricense de la renta mundial? ¿O cuál es eso? Y segundo, y me parece muy importante aclarar, la diferencia entre el concepto de renta mundial y renta global. Fundamental, fundamental. Y vea, no hace mucho, antes de los disturbios, ojalá que los bloqueos terminen de quitarse, el señor ministro de Hacienda, cuando trató de explicar un poquito lo que tenía que ver con lo del fondo, era muy evidente que, tal vez de parte de él no, pero sí había esa siempre confusión entre los conceptos. Entonces, caigamos en un par de puntos. Renta mundial tiene como sinónimo renta universal. Y eso significa que en mi condición de residente de un país voy a tener que pagar impuesto por ingresos de cualquier parte del mundo. Claramente nos pegamos un susto un día de estos, hace un par de meses, cuando un señor diputado presentó un proyecto de ley que pretendía que la renta mundial entrara a regir y lo que hacía era reformar, según él, 3 artículos de la ley. Y básicamente lo que decía era, se graban las rentas de fuente costarricense, entonces el hombre le agregó y de cualquier otro lado. Pero así, estoy casi que quoting, ¿verdad? Eso es una falta de seriedad porque la renta mundial va muchísimo más allá de eso. La renta mundial es tremendamente compleja. Pero en todo caso, don Elian en su momento, cuando habló de lo del FMI, de manera clara dijo, no vamos con renta mundial, no vamos con renta universal, no pretendemos gravar la riqueza que proviene de afuera. ¿Qué sí dijo? Que eventualmente iban a profundizar el concepto de renta global. Repito lo que acabamos de decir. En este momento, la integración es lo que me lleva a mí a tributar sobre todas mis rentas, pero la ley dejó muy claro que las
alternativas quedan por fuera y las excepciones. Una renta totalmente globalizada prácticamente lo que haría es excluir las excepciones. Empiece por salario. Entonces, en un régimen, y me extiendo un segundito aquí, en un régimen perfecto de progresividad, o no perfecto, pero digamos depurado, como puede pensarse en España, ¿qué es lo que pasa? Que esto que tenemos aquí va más allá y lo que dice es todo el mundo me declara, incluyendo salario, y la lógica va a ir siendo que conforme más gana una persona, más capacidad de ahorro o inversión tiene, más ingreso en consecuencia va a tener y va a ir tributando en bases un poquito más altas con tarifas un poquito más altas, pero siempre sujeto a liquidaciones especiales. Es un régimen también complejo. Yo no sé si algunos de los de la audiencia recuerda, pero en la época de don Abel Pacheco, cuando el famoso proyecto de ordenamiento fiscal, que era un solo mamotreto, se separó en varios, esta de renta global se discutió y terminaba siendo complejísima, pero complejísima. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como llegar y decir de simplemente decláreme todo en una declaración y presente y págueme el 30%. Eso no funciona así. No funciona así en ningún país del mundo. Pero esa es la diferencia. Ya vimos que la intención, si hubiese alguna, de parte de esta administración por lo menos, es la de tal vez ampliar un poquito la base de la globalización, o sea, que tribute más gente en una base más amplia y por lo visto renta mundial no. Y termino tal vez aquí diciendo dos cosas, o no, creo que vamos a hablar de territorialidad un poquito más adelante, entonces mejor como para no concentrar mucho este rato y poder avanzar con otros puntos que también son fundamentales. Sí, de hecho, Rafa, lo anticipaste bien hablando del criterio de territorialidad. Entonces, ¿cuál es el criterio que maneja Hacienda de territorialidad y cuál es la vinculación de los rendimientos de inversiones extranjeras con la estructura económica local? Ok, sí, la pusimos. Tal vez lo que quería decir eran dos cosas. Primero que nada, solo para que lo tengamos en el radar, recordemos que lo más cercano a algo potable en relación con grabar un rendimiento del exterior fue aquel artículo que se había incluido en la ley de solidaridad tributaria que aprobó doña Laura Chinchilla, pero que le declararon inconstitucional por el proceso legislativo, que lo que decía era emparejemos la cancha. Una persona que tiene inversiones en el exterior y deja los rendimientos en el exterior no paga nada en Costa Rica. Si trae unos cuantos céntimos a Costa Rica, sobre esos cuantos céntimos va a pagar un 15%, de la misma forma en que en aquel momento la tarifa de un CDP tico era el 15%. Ese era el concepto de la territorialidad blindada y tenía un poquito que ver con emparejar la cancha. Eso es lo más cercano que hemos tenido. Sin embargo, eso no parece estar en el radar de nadie en este momento y en este momento ni se diga, ¿verdad? La otra cosa es que Costa Rica tiene claramente un régimen de territorialidad. Ese régimen de territorialidad no fue que se reforzó, fue que con la ley todavía se dice más veces, se dice en más ocasiones en un mismo texto que se trata de rentas de fuente costarricense. Perdón, aquí ocurrió algo muy interesante. Por un asunto estrictamente de procedimiento, o sea, es coyuntural, algunas entidades financieras que han venido peleando desde hace muchos años ciertos rubros con la administración tributaria, justicia pronta y cumplida se llama eso, llegado el momento en el que era oportuno alegar la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones. Y vean qué interesante, lo que se alegó de inconstitucional y en este momento la sala está considerando es la interpretación que hizo la sala primera del concepto de territorialidad. Vean qué interesante, es una acción de inconstitucionalidad que no va contra la ley, porque la ley es clara. Es una acción de inconstitucionalidad en contra del criterio de la jurisprudencia, porque hay más de 3 sentencias de la sala primera y eso vincula. Entonces, vean qué interesante, y eso ha ocurrido en otros casos. Pensemos, por ejemplo, en el efecto inverso de lo que hizo Cruzitas, la sala primera versus la sala constitucional. Pero lo cierto es que la sala constitucional tiene la capacidad de decir que los jueces superiores, o sea, los señores magistrados de la sala primera, en su criterio violaron la Constitución. ¿Y por qué?
porque viola la capacidad contributiva, viola la legalidad constitucionalmente considerada. Entonces, digamos que por ahí anda la cosa. Eso, cuando me preguntas lo de Hacienda, Hacienda ha venido siendo bastante claro en relación con las inversiones pasivas. Para Hacienda no hay un problema, no ha habido nunca un riesgo de que venga y diga, ah, no, es que como don fulanito vive aquí, las inversiones afuera yo lo voy a gravar. Eso no ha sido de esa manera. Donde la tributación ha implementado esto que mencionamos de vinculación con estructura económica local, ojo, igualmente violatorio, pero en un contexto un poco más complejo, es cuando vinculado a la actividad empresarial, por ejemplo, una empresa que tiene subsidiarias en el exterior y las fondea por la vía de financiarles exportaciones o la fondea por la vía de garantizarles a través de stand-by letters o le hace a través de otros mecanismos o simplemente cuentas por cobrar. Entonces la administración concluyó que es tan cercano el vínculo operativo de ese préstamo al exterior con la renta local que las terminó confundiendo. Eso en regímenes de territorialidad iguales al nuestro, pero que no han degenerado en este tipo de interpretaciones como Panamá, siempre ha estado claro. Pero tal vez te aterrizo, la territorialidad sigue siendo el criterio y en materia de inversiones pasivas no ha habido mayor discusión. Lástima porque, como les decía, esto de la sala constitucional fue completamente coyuntural y coincidió con un acercamiento que se había venido teniendo con la administración tributaria precisamente para sacar un criterio institucional y que se dejara esto de ser ¿cómo se llama? Una sucesión interminable de preguntas y dime que te diré, sino con algo bastante más concreto. Pero la acción ante la sala de alguna forma lo pausó. Aparte de que esto les estoy hablando de hace unos cuantos meses y en esos meses hubo varios cambios en la Dirección General de Tributación. Entonces, digamos que se perdió un poquito el foco, pero aterrizo diciendo, tranquilos con la territorialidad de momento, tanto como inversionistas pasivos, donde no ha habido mayor discusión, sino también desde el punto de vista de que es un principio que no se ve mutando y por el contrario, la admisión de la acción por parte de la sala nos da alguna esperanza de que tratemos de respetar lo que parece muy claro en la ley. Los invito a seguir haciendo sus consultas. Aquí ya están llegando varias para que podamos tratar de evacuarlas al final de la sesión. Rafa, si quieres nos pasamos ahora al tema de las sociedades inactivas, que ha sido un tema de relevancia este año. ¿Nos puedes, por favor, primero aclarar qué es, conceptualmente, qué es o qué se clasifica como una sociedad inactiva? Vamos a ver, las sociedades inactivas son aquellas que no desarrollan una actividad lucrativa. Pero de una vez, vámonos a la definición reglamentaria de actividad lucrativa para entender que es, como decíamos antes, la organización de los factores productivos. Disculpe, perdonen. ¿Eso qué significa? Que van a ser inactivas todas aquellas sociedades que tengan bienes, pero que no desarrollen una actividad de venta de bienes o de servicios. Esa es la típica sociedad donde tenemos nuestras inversiones, donde tenemos inmuebles, donde tenemos, qué sé yo, cualquier cosa, que el vehículo, esas son sociedades inactivas. Pero fundamentalmente, para reiterar ahí el concepto, es aquella que no despliega una actividad que signifique el ordenamiento de los factores productivos. Ok, entonces, ¿qué pasa, digamos, con las sociedades sin actividad, pero con activos tales como bienes inmuebles o muebles? Esas sociedades deben de declarar ante Hacienda su balance o cuál es la documentación, digamos, necesaria para cumplir con esta norma fiscal. Eso es precisamente lo que nos liga, y vean que es un concepto que siempre nos salta a la vista con el asunto de la contabilidad. Es decir, una sociedad inactiva, es decir, una persona jurídica que no realiza ninguna actividad, debe ser capaz de justificar la tenencia de cualquier activo, ya sea un vehículo, ya sea una casa, ya sea un terreno. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? Sí, nosotros vamos a tener, o ya el plazo habría vencido, igual se puede hacer ahora porque de oficio muchas quedaron inscritas,
de inscribirse como sociedades inactivas. Ayer que lo discutíamos con el equipo de gestión, yo no he logrado aprenderme de memoria el código, es el 90 y algo, ahorita lo podemos proyectar, pero lo cierto es que esa es una primera obligación. Esa obligación, ¿qué es lo que desencadena? El deber de presentar en el próximo mes de marzo, en la misma fecha en que otras personas estarán presentando la declaración de 101, una declaración de 135 que no existe todavía, en la cual básicamente va a declararse cuál es mi activo, cuáles son mis pasivos y cuál es mi patrimonio. Punto. El nivel de detalle se desconoce, pero entenderíamos, por lo que hemos conversado, de que se va a parecer mucho a las 3 casillas iniciales de todas las declaraciones de 101 que conocemos ahora. Yo he dicho, entre broma y serio, y toco madera, ojalá que no tenga ningún parecido, y los que lo hayan visto se les parará el pelo, con AMPO, porque AMPO, que era una herramienta, o es una herramienta a la cual los grandes contribuyentes tenían que estar manteniendo actualizado información de naturaleza financiera, eso sí sería realmente invasivo, en el sentido de que habría un desglose de bienes inmuebles, bienes muebles, intangibles. Entonces, digamos que sería bastante más desglosado. Yo repito, no conozco el formulario, pero sí va a haber esa obligación, y por esa razón es que debemos estar preparados con no solo presentar la declaración, sino si esa declaración por pura suerte sale en la tómbola y nos vienen a preguntar, tenga o sea el reflejo de una contabilidad. Típico el ejemplo, si yo lo que tengo en una sociedad es un terreno y ese terreno tiene un valor que en la escritura en la que consta que hubo el traspaso, que es 1.000.000 de colones, pues yo lo que voy a hacer en esa contabilidad para empezar es decir, bueno, ¿y ese 1.000.000 de pesos de dónde salió de ahí? Yo puse que entonces es un aporte de socios y registro el terreno. ¿Por cuánto lo registro? Por el 1.000.000 de pesos. Si yo, por alguna razón, hice un avalúo de ese terreno, puedo reevaluarlo, pero una vez que hice lo primero, ¿verdad? Que hice el registro original para efectos de actualizar su valor, y podré declarar eso porque eso podría ser coincidente con el valor que conste en la municipalidad, etcétera. Pero sí va a haber un deber formal de declarar el patrimonio en el caso de las sociedades inactivas. Ok, entendido. Entonces, Rafa, en relación con el incremento injustificado del patrimonio, que va muy de la mano, debo tener soporte documental del origen de los bienes que posiblemente van a haber dentro de estas sociedades de carácter inactivo. Exactamente. Y digamos, sí, también entender cuál es la información idónea a tener a mano y qué podría resultar del cobro de un impuesto o producto de un incremento injustificado patrimonial, ¿verdad? Para evitarlo. Vamos a ver, una sociedad inactiva que tenga un bien, digamos que lo ideal, ojo, no lo ideal, cuando uno habla de esa idealidad es, el caso más fácil, es cuando resulta ser que ese bien inmueble fue adquirido utilizando ese vehículo, entonces la sociedad está consintiendo un gravamen hipotecario, hay un préstamo de por medio, consta que está mi constancia salarial donde yo soy el deudor principal, aparece hasta la esposa y todo el mundo. Ahí hay un registro clarísimo del origen. Otros casos pueden ser perfectamente una escritura donde hay el precio pagado por dicho bien inmueble. Se complica un poquitito y uno tiene que tratar, pero tampoco es que nadie está obligado a lo imposible, era una obligación que no existía antes. Si yo lo que compré fue el lote y luego construí, muy probablemente yo no tenga la documentación. Ojo, hay gente que la tiene, pero muy probablemente mucha gente no tenga la documentación de lo que le cobró el arquitecto y de todas las compras que hizo en los distintos depósitos de materiales para construir, etcétera. A lo que voy es, hay que tratar de, viendo la naturaleza del bien, viendo el valor que tiene el bien, buscar la documentación idónea, que siempre la documentación pública va a ser fundamental. Entonces, si existe un avalúo, si existe ¿cómo se llama? Una escritura, dándoles el debido valor, establecer digamos que ese registro de inicio para efectos de que no pueda el auditor interpretar que yo no he sido lo suficientemente convincente y que más bien lo que ha pasado es que esa sociedad o yo he venido generando ingresos que he ocultado. Por eso es muy importante
tener en cuenta que en la medida que yo pueda respaldarme bien, puedo pensar en irme 4 años para atrás. Entonces, tal vez en materia de inversiones es un poco más difícil y lo que uno debería hacer es, bueno, voy a tratar de buscar en mis estados de cuenta, echándome, digamos, 4 años, que sería el periodo normal de prescripción, para decir, bueno, yo a esta fecha tenía tal saldo. No es que aparece así de repente. Pero en términos generales, no se trata de martirizarse con una documentación que de pronto no se tiene, pero sí darse a la tarea y sentarse un rato para buscar esos orígenes y que no sea efectivamente algo que pueda permitirle a un auditor que fiscaliza decir, no, es que usted no me lo pudo demostrar. Entonces, ¿qué es un incremento injustificado de patrimonio? Que me digan que todos son realmente ingresos y me cobren el impuesto ordinario sobre eso como si fuera una renta. Pasándonos un poco al tema de los dividendos, Rafa, ¿cuál es la imputación de los dividendos en las sociedades patrimoniales? Ok, esto es un tema muy importante. Los dividendos, o sea, la renta disponible, digamos que tienen 2 puntos que me gustaría destacar. El primero tiene que ver con, recuerden ustedes que históricamente, cuando una sociedad le pagaba dividendos a otra sociedad, no le retenía. Y así sucesivamente hasta llegar o a una persona física o irse al exterior. Con la reforma, y quizás antes del reglamento y antes de profundizar en el análisis del reglamento, se entendía que para que ese primer paso hacia una sociedad, llamémosle holding o de primer nivel, no estuviera afecta a la retención, se entendía que tenía que ser una entidad operativa, y operativa era lo que mi socio llama la fábrica de papas. Pero resulta que el reglamento, ya analizándolo con detalle, claramente establece que si una sociedad no es solo holding, sino que, por ejemplo, tiene adicionalmente inversiones pasivas, o sea, tiene CDPs en Costa Rica, en ese caso tampoco procede la retención del 15. Y tener muy claro que ya sea que se aplique a la primera o que se aplique en un momento posterior, el impuesto a los dividendos aplica una única vez. No es que vaya sucesivamente cobrándose un 15 sobre cada distribución. Esto por una parte. Y la otra pregunta que me hiciste, utilizaste el concepto que es muy ilustrativo de las sociedades de inversión. Esto es un asunto que hemos hablado en muchas ocasiones con los que nos han hecho el honor de visitarnos o de sentarse un rato con nosotros, y tiene que ver con el problema de toda la vida de interpretar que en el caso de una sociedad que lo que tiene son inversiones pasivas, o sea, diga que usted que tengo los CDPs ahí, o las acciones, CDPs, y que al recibir un interés, cuando ese recurso el socio físico se lo lleva para la casa, eso se impute como un dividendo. Esto no es un problema de la reforma fiscal. Esta definición de renta disponible ha presentado este problema siempre. Lo que pasa es que ahora, digamos que se exacerbó precisamente en razón de los deberes que hemos venido viendo de declaración en relación con estas rentas pasivas. Existe, aunque todavía no se ha gestionado jurisdiccionalmente, por lo menos yo sigo sin encontrar ninguna que se haya hecho, aunque en la oficina tenemos varios en ciernes, una interpretación que me parece que es la correcta, que deriva de la definición de renta disponible, donde esto es un concepto que solamente le debe aplicar a lo que proviene de rentas empresariales. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente, y diríamos que eso podría terminar también siendo un problema de igualdad y también caerse por inconstitucional, pero que solamente la entidad que tiene actividad empresarial debería estar obligada a integrar en su base imponible los rendimientos exentos para efectos de calcular el dividendo por pagar. Pero si, por ejemplo, la sociedad tengo solo ingresos por intereses, me doy media vuelta y mi socio saca ese mismo monto, estamos hablando de una misma renta, una renta pasiva que está pagando impuestos 2 veces, cambiándole el nombre. Y eso no es, según nuestra interpretación, lo que debería entenderse de la definición de renta disponible. Pero eso es digamos que un riesgo que hemos tenido toda la vida,
Por eso también es importante tener la contabilidad que permita demostrar por lo menos cuál es el componente de aportes de capital y buscar soluciones a esa problemática o por lo menos mitigarla. Perfecto. Los invito a que sigan haciendo sus consultas a través del chat. Ya estamos en la recta final de las preguntas y para luego pasar al espacio abierto de consultas. Vamos a ver, Rafa, hablando un poco de intercambio de información financiera, dígase CRS, FATCA. Desde el punto de vista de un inversionista en Costa Rica, ¿qué consideraciones debe tener un inversionista tico, por decirlo así, en cuanto a intercambio de información financiera? Okay. El inversionista tico, lo que podría, devolvámonos por un segundo, Costa Rica es parte de un convenio multilateral de intercambio de información. Ese convenio se basa en un criterio de emparejamiento. Costa Rica adoptó lo que se llama el broad interpretation, o sea, la interpretación amplia. ¿Qué quiere decir? Que Costa Rica intercambia información con todo el mundo, pero eso no nos preocupa a nosotros porque Costa Rica a quien va a reportar es a inversionistas de otros países que tienen inversiones en Costa Rica. Por el otro lado, existen varios países que le reportan a Costa Rica. ¿Qué les puedo decir yo? BVI o Caimán, pues, porque vienen por el lado del Reino Unido. Curiosísimamente, Panamá, que adoptó más bien el criterio de emparejamiento individual, nos sacó de la lista. Panamá nos reportó a nosotros, o sea, un inversionista tico que tenía plata en Panamá fue reportado a las autoridades costarricenses como tenedor de ese recurso en Panamá con corte al 2018. En el 2020 estamos excluidos de esa lista, no nos van a reportar, pero en términos generales lo que significaría es que yo tengo que saber que si soy un inversionista pasivo y tengo cuentas o certificados de los cuales soy el beneficiario final, ya sea físico o jurídico, esa jurisdicción va a informarle a la superintendencia de ese país, la cual le va a enviar esa información a la administración tributaria costarricense sobre la existencia de esas inversiones. En el caso FATCA es a la inversa, pero hay que tener una cosa en cuenta. FATCA no le aplica a un inversionista tico, pero Costa Rica sí tiene un convenio individual de intercambio de información con los Estados Unidos. Entonces, pueden existir ciertos rubros o ciertos recursos donde a solicitud de la administración tributaria de cualquiera de los países esa información fluya. Tal vez, Francisco, lo que me lleva a concluir tu pregunta es que cualquier esquema de inversión, cualquier esquema de protección patrimonial, cualquier esquema inclusive sucesorio que tratemos de ensayar, tiene que partir de la premisa de que prácticamente toda la información está disponible de una u otra manera. Entonces, que existen mecanismos idóneos para poder estructurar todo esto que gestión patrimonial hace sin necesidad de exponerse pensando en que hay algo que no vaya a fluir o que no sea susceptible de fluir, porque los ejemplos en el mundo son muchísimos de que eso ya no es así. Correcto. Y eso me da pie a la siguiente pregunta, ahora que mencionaste sucesorio, Rafa. Con relación a la sucesión patrimonial, ¿qué aspectos debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia desde una perspectiva fiscal y financiera en cuanto a sucesión? Ok, no, y me parece que es muy importante. Vean, recuerdo que hace muchos años, en la venta de una empresa muy grande, tuve la oportunidad de reunirme con muchos de los socios precisamente para hablar un poquito de esto. O sea, cómo iba a ser tratado el beneficio y qué iban a hacer con ello después. Y había una muy pequeña filmina donde se hablaba arriba de protección patrimonial, donde se hablaba de los fines sucesorios, donde se hablaba de la seguridad personal y abajo de último estaba el componente fiscal. Pero eso era muy ilustrativo porque lo que decía era, o lo que quería decir con eso era que el componente tributario es esencial, está a la base de esto, porque a la hora de que uno tome medidas que tienden a poner en su lugar las cosas para efectos sucesorios, si no lo hace por el camino correcto, lo que puede hacer es contaminar tributariamente el futuro.
Entonces, si hay bienes que yo quiero trasladar a un fideicomiso testamentario, si hay bienes que yo quiero dividir para efectos de colocar en sociedades diferentes que ya son de mis hijos, si lo que quiero es utilizar, no sé, un mecanismo como una fundación panameña, todo eso yo tengo que encontrar desde el punto de vista fiscal y contable cuál es la ruta crítica que tengo que seguir, porque no es tan fácil como llegar y decir, no hombre, en la FIP o en el fideicomiso quedaron ustedes de beneficiarios, todo el mundo es feliz, y la pregunta es, ¿y cómo llegó eso ahí? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Estaba en una sociedad inactiva. Empiece por justificar por qué estaba ahí, cómo llegó ahí. Ahora, busquemos la forma de sacarlo de ahí para poder dar los pasitos necesarios dentro de esa estructura para poder que quede en el lugar correcto sin que me deje o un costo fiscal elevado o un rastro indeseado. Le voy a poner un ejemplo. Le digo, tratándose de bienes inmuebles, es muy frecuente que la gente termine por preferir, ya en el caso de un bien inmueble, o heredar en vida, lo cual no es buena idea, o, ¿cómo se llama? O hacer testamento, o entregar usufructo, porque sale muy caro el impuesto de traspaso. En algún momento los fideicomisos no tuvieron ese impuesto, entonces fideicometer un bien inmueble era la forma idónea de hacerlo. Pero al haber traspaso para meterlo en el fideicomiso, sí puedo tener un problema. Hay que tener mucho cuidado con los famosos traspasos indirectos. ¿Eso qué significa? Que somos varios hermanos, participamos en partes diferentes, en sociedades diferentes, el papá o la mamá tienen unos activos que quieren ya ir heredando y resulta ser que empiezan a hacerse, llamémosle swaps accionarios o, vean, eso desde el punto de vista del impuesto de renta y desde el punto de vista del IVA, podría ser inocuo, porque yo lo puedo inclusive considerar una reorganización empresarial, que es un concepto muy interesante. El problema es impuesto de traspaso. Entonces, si en esa negociación yo era dueño del 49 de una y termino siendo dueño del 51 y ahí hay un bien inmueble en el medio, troné. Perdón la expresión, me va a costar impuesto de traspaso. Y es que, vean ustedes, si me devuelvo a lo que hablábamos al puro principio, la tributación, las municipalidades y el registro público por fin se integraron a trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Digamos, vean el ejercicio. ¿Quién es el que dicta la normativa sobre cómo se valora una cosa que se llama el órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda? ¿Él es el que valora? No. Él le dice a las MUNIs cómo valorar. La MUNI llega y hace un registro de valor. Ese registro de valor tiene toda la impugnación y toda la cosa, y el 1 de enero del año siguiente yo voy a pagar el impuesto. Pero resulta que se supone que ese valor debió de haber viajado automáticamente al registro nacional. ¿Para qué? Porque ese es el que tiene que servir de piso para el impuesto de traspaso. Por eso ustedes vieron ahora y Hacienda dijo, no, suave, yo no estoy haciendo valoraciones de nada. Yo lo que hice fue actualizar de las municipalidades los valores que ya existen, porque son los valores que según la ley tengo que aplicar para traspaso. Y se han pegado infinidad de escrituras por esa razón. ¿A qué voy con esto? Que de esa misma forma es cuestión de hacer barridas, por ejemplo, de cambio de representantes legales, es cuestión de irse al registro de beneficiarios finales para detectar estos cambios indirectos, o sea, cambios en el poder de control de una persona jurídica y que nos vengan a decir, ¿sabe qué? De acuerdo con el registro de beneficiarios finales, fulanito era el accionista del 100% hasta tal fecha, y ahora es perencejito y tiene un bien inmueble, a mí me deben el impuesto de traspaso. Solo para que lo tengamos en cuenta, porque a la hora de hacer todo ese efecto sucesorio, no es que no lo hagamos, no, es que busquemos cuáles son las rutas para hacerlo de la mejor forma. ¿Y por qué lo digo así? Porque al final de cuentas todos nos vamos a morir y al final de cuentas esto va a tener que hacerse y los costos en que haya que incurrir va a haber que incurrirlo. Mejor prevengámoslo y hagámoslo bien para que nos salga lo más barato posible sin traumas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rafa, por toda la información brindada. Ahorita voy a pasar a algunas de las consultas que nos han venido haciendo durante estos últimos 50 minutos, casi ya la hora. Hablemos un poco, aquí tengo una consulta, Rafa, ganancias de capital. Dice que si declaro una pérdida ocasional
¿por cuánto tiempo queda como válida para compensar con una ganancia? En 3 años. en el entendido que son ventas ocasionales, dígase una venta de un inmueble, por ejemplo. Ok, perfecto. Vean, número 1, y esto, de poquitas buenas noticias da uno en esta materia. Pensemos que esta persona tiene un bien inmueble y tiene varios CDPs. Y diga usted que ese bien inmueble fue adquirido en la playa en la época del boom y ahora si lo vende tiene que darse con una piedra por el pecho y va a perder. Él va a declarar esa pérdida y resulta que los CDPs los compró a través de mercado de valores, los compró a excelente precio, va a generar ganancia. Esa pérdida en la venta del inmueble, si vende esos instrumentos en los siguientes 3 años, la va a poder aprovechar. Por eso sí es buena idea y claramente se trata de una pérdida, lo que manifestó el consultante, ocasional. Es decir, yo no era un bien que tenía efecto a la actividad productiva, era un bien que tenía por ahí, lo vendo, pierdo, pero sé que tengo otros elementos patrimoniales, no de la misma naturaleza, pero que también van a tener el beneficio de que si gano con ellos, puedo aplicarlo. Ok, aquí tenemos una de precios de transferencia, Rafa. Y en el tema de precio de transferencia, por ejemplo, en el caso que una empresa haga una cesión de un instrumento financiero para cancelar una deuda a otra empresa que no está domiciliada en Costa Rica a precio facial, ¿hay alguna consideración especial? Vamos a ver, a mí me parece más bien que ahí lo que podemos tener es un problema de un dividendo. O sea, habría que ver cuál es el negocio a través del cual se está haciendo. Uno podría pensar desde reorganizaciones empresariales donde no habría un problema de precios de transferencia porque se puede hacer por valor facial dentro de ese contexto, pero si no fuera así, si fuera una transacción ordinaria donde yo simple y sencillamente transmito ese bien a la par, puede ser que tenga un problema y siendo una relacionada, que tenga un problema de precios de transferencia y que me digan que yo sí debí de haber marginado, porque si se lo hubiera vendido a un tercero, lo hubiera hecho en condiciones diferentes. Ok, retomando el tema de las sociedades inactivas, Rafa. Preguntan que si solo debe cumplirse con el tema de la declaración patrimonial, pero ¿qué sucede cuando los activos que contienen esas actividades son vendidos y devueltos a los socios? En teoría no se realiza ninguna declaración de renta, pues es una sociedad pasiva, pero que pasaría en esa hipótesis o es transparente para la administración tributaria en este tipo de situaciones. No, vamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Esa sociedad inactiva, digamos que declara ahora el 30 de marzo del 2021, si Dios quiere, y presentó ese patrimonio, tenía unos bienes inmuebles, la sociedad decide liquidarse o disolverse, o bien pudiera ser que permanezca viva. En cualquiera de los casos, número 1, vamos a tener el efecto que signifique el vender los bienes y devolver la plata o devolverle los bienes a los socios, porque eso podría reflejar un dividendo. O sea, si esos bienes están por un valor muy inferior o por un valor, perdón, muy superior al de los aportes, y claramente yo lo que estoy distribuyendo es renta disponible. ¿Qué es lo que puede pasar? Si la sociedad se liquida, eso va a quedar constancia y no va a haber que presentar ninguna declaración posterior. Si la sociedad no se liquidara, la siguiente declaración de inactiva va a ser en cero. Va a ser en cero porque va a haber un rastro donde la administración, por uno u otro medio, sabrá que esos bienes terminaron en manos de terceros, liquidados o de los socios. Ok, Rafa, en el tema de alquileres, el gobierno ha pedido rebajar alquileres y por otra parte hay empresas que no están pudiendo pagar los alquileres, ¿verdad? Por la situación actual desde hace más de 3 meses. Los propietarios tienen que pagar esos impuestos de renta e IVA, calculándolos como si estuvieran recibiendo el 100% de los alquileres o cómo sería el tratamiento. No, vea, ahí la discusión más bien es si tengo el deber de declarar, ¿verdad? Perdón. La discusión es si tengo el deber de declarar. La respuesta es no. Yo sí tengo la obligación de declarar, pero no tengo la obligación de reconocer un ingreso que no tuve. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Ok. Retomando, igual seguimos en el tema de actividad inmobiliaria y dividendos. Un apartamento que alquilo y está en una sociedad, todos los meses pago impuesto de renta por medio del D125. Es la única actividad de esta sociedad.
La pregunta es, ¿tengo que pagar impuestos sobre los dividendos y por tanto hacer una declaración adicional? ¿Tengo que hacer la declaración de los activos en marzo de 2021? La declaración de los activos en marzo de 2021, no, porque es una sociedad que está sometida al impuesto al D125. O sea, no es inactiva, sino que tiene la actividad de renta de capital inmobiliario. En cuanto a lo otro, si me lo pregunta a mí, le diría, hay que ir a agarrarse del pescuezo con la administración y echarse un pleito. Porque si le pregunta a la administración, yo conozco por lo menos 2 criterios recientes donde esta pregunta se le formuló así, clarito, y la tributación dijo, sí señora, tiene que, o sí señor, tiene que usted, a ver, la sociedad ha soportado el 1275 y en el momento en que usted reciba ese dinero, lamentablemente le toca el 15. Creemos que eso es una interpretación incorrecta, pero de momento, si la administración se le pregunta o si fiscalizara, hay un riesgo. Repito, riesgo que ha existido desde siempre. Ok, vamos aquí con la última, Rafa, relacionada a ganancias cambiarias. ¿Hay que declarar ganancias de capital cada vez que cambio de dólares a colones? Qué dicha que hicieron esa de última. Esa podemos terminar como a las 11:30. No, vea, le voy a explicar. La tributación casi cae muerta cuando el sector financiero, varios órganos representativos de la industria financiera, fuimos y le expusimos el desmadre, perdonando esta expresión, que significa la regulación actual del diferencial cambiario. Empezando porque el criterio de realización está malo, porque me dicen que cuando yo cambio un activo en dólares por otro activo en dólares, o sea, renuevo un certificado, tengo un efecto cambiario. En la cuenta lo tengo, pero en la vida real la ley eso no fue lo que quiso grabar. Y hay una manifestación verbal, reiterada, expresa en el sentido de que eso lo quieren corregir. Empiece por ahí. Lo segundo, yo no puedo declararlo en el formulario de 162, no está diseñado para eso. Pero quizás lo más importante, en el caso de la ganancia cambiaria realizada, tenemos un problema y es de qué pasa cuando yo vendo dólares el día 2 del mes, pero el mes anterior compré dólares el día 31 y compré dólares el día 15 y compré dólares el día 1 a distintos tipos de cambio. ¿Cuál tipo de cambio uso? Con suerte, si yo digo que vendí los dólares como un PEPS o un WEPS, o sea, es llevar un inventario de billetes, vea la barbaridad. La tributación en este momento tiene claro de que es impracticable administrativamente el declarar per se las ganancias o pérdidas cambiarias. Por supuesto, ciertas liquidaciones en moneda extranjera, uno las puede hacer formar parte del rendimiento, pero eso digamos que es diferente. Y aún así, el efecto puede ser importante, pero definitivamente, y qué dicha que lo menciona, porque de inmediato voy a retomar el tema, porque con la devaluación que se ha dado en los últimos días, que sí ha sido ya significativa y consistente, este efecto cambiario va a golpear y va a golpear mucho. Y la tributación sabe que tiene que arreglar el asunto, sabe que tiene que ponerlo. Es que imagínense ustedes, en este momento, todos los que tenemos préstamos en dólares y ganamos en colones, en este momento podríamos ir a presentar declaraciones de pérdida cambiaria para efectos de que cuando hubiera un efecto o cuando yo llegara y vendiera algo, tener un colchoncito de pérdida cambiaria para compensarlo. Y eso, simple y sencillamente, el sistema no está diseñado para eso. Aparte de que cualquier persona que se dedique a eso tiene que dedicarle como la tercera parte del tiempo solo a darle números a ver cómo lo declara. Perfecto. Muchas gracias, Rafa, por toda la atención a las consultas, tanto las nuestras como las de los clientes. Les recuerdo que a través de su asesor patrimonial estamos atentos para siempre ofrecerles un proceso de acompañamiento en este tema a través de nuestros expertos en gestión patrimonial, a través de sesiones personalizadas donde analizamos sus posiciones actuales, formularios que tenga que completar y, en fin, todo el cumplimiento tributario, que es un tema de relevancia, que sabemos que es de relevancia para todos ustedes. No duden en hacérselo saber o en conversar con sus asesores patrimoniales y con gusto les podemos ayudar agendando una sesión de análisis de cumplimiento. Por último, aprovecho para agradecerles su participación y les pido que por favor se les va a estar enviando una encuesta, que nos ayuden con el llenado de la encuesta que vamos a estar haciendo llegar a sus correos desde el correo de gestión patrimonial @mercadovalores. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días y muchas gracias. Que la pasen bien.